El Señor, amén, Pastor Jeremías, amén, viene de Puerto Rico, nos trajo caliente, pues no fue suficiente. No fue suficiente, tan pronto llegó al aeropuerto, se nos fue el calentito de Puerto Rico. Amén. Le damos gracias al Señor, oramos. Le damos gracias, Padre, en esta noche preciosa, los hermanos que nos están viendo en esta noche. Te pedimos, Señor, que cada vida que esté pendiente, Jehová, ahí, Jehová, en cualquier forma que nos esté viendo, sea edificado a través de tus palabras. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Que les bendiga más el Señor. Estamos contentos de estar una vez más con ustedes. Amén. Es para nosotros siempre un honor estar con ustedes en este lugar. Amén. Me acompaña mi hermano Tony Pesante. Amén. Papá, nuestro hermano Tony. Y vamos, amén, a darle un saludo a nombre de nuestra iglesia, la Iglesia Pentecostal Mahanaim, que radica en Patillas, Puerto Rico. Saludos también de parte de nuestra familia. Gloria al Señor. Y queremos ir rápidamente a la palabra, queremos aprovechar el tiempo. Gloria al Señor. Estamos un fin de semana de seminario, amén, profético, ya cerrando el seminario. Gloria al Señor. Y queremos en este día, amén, aunque sabemos que mañana se van a llegar muchas personas o otras personas que no están en esta noche, queremos hacer una base. Dios nos ha dado algunos temas para traer y compartir con ustedes. Amén. Y vamos a estar hablando posiblemente el domingo. Vamos a estar predicando, gloria al Señor. Y hoy quiero traer, amén, un estudio de la palabra, hermano. Un estudio, amén, gloria al Señor, que hace base para parte de la temática del día de mañana. Gloria al Señor. Busque el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Segunda de Pedro, gloria al Señor. Hermano Pesante por allá, Junior me ayuda a leer ahorita, ¿verdad?, las citas bíblicas. Usted vaya anotando como siempre. Gloria al Señor, porque, amén, estudiar su palabra nos hace bien. Gloria al Señor. Bendito Dios. Repito, buscamos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Gloria al Señor. Usted me acompaña allí a Segunda de Pedro 1, 14 y 15. Usted lo tenga, me deja saber con un amén. Amén. Y leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y también yo procuraré con diligencia que después de mi partida nosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, te damos gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída. Tu palabra es la verdad. Sabemos que tú la envías y ella viene a cumplir el propósito por el cual tú la envías en esta noche, Señor. Espíritu Santo, mira los corazones, Señor, las mentes, Dios mío, sean abiertas y podamos entender y comprender esta palabra poderosa, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Puede sentarse, mantenga la Biblia abierta. Amén, porque yo digo estudio, pero trato de hacerlo más dinámico. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a estar hablando, bendito Dios, de una enseñanza bíblica muy importante. ¿Qué sucede después de la muerte física? ¿Qué sucede después de la muerte física? Voy a estar hablando de vida después de la muerte. Voy a estar hablando del Hades, del Seol. También voy a estar hablando, gloria al nombre del Señor, sobre el paraíso y de cosas que a veces tenemos muchas dudas, que hacemos muchas preguntas sobre esas cosas. Y yo quiero hablar, ¿verdad?, para que usted aprenda y esté consciente de estas cosas.
Lo primero que yo quiero decirle es que cuando leemos segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15, vemos que en el versículo 14 él dice, sabiendo que en breve es poco tiempo, debo de abandonar el cuerpo. Fíjate, dice, debo de abandonar el cuerpo, como el Señor me lo ha revelado. O sea, ya él está dejando saber que el Señor le había mostrado, le había revelado sobre su partida. Pero él está hablando de que el verdadero yo, el hombre interior, va a abandonar la casa o la morada en la cual él vive. Y también en el versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida de este mundo, partir es salir de este mundo, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y yo decidí hablar sobre esto porque mañana yo voy a estar hablando sobre la eternidad y voy a estar hablando del cuerpo de gloria y voy a estar hablando sobre una temática muy interesante, y entendía que era bien importante hacer esta zapata o esta base para mañana poder desarrollarla y que usted tenga una idea sobre esto. También quise hablar sobre esto porque hay doctrinas como la doctrina de los adventistas, doctrinas como las doctrinas de los testigos de Jehová, gloria al Señor, que creen que el alma y el cuerpo son una misma cosa. Escuche bien, usted viene aquí, canta corito, escucha mensaje, escucha prédica, escucha hablar de falsas doctrinas. Doctrinas son enseñanzas, y a veces usted escucha hablar de los adventistas o de los testigos de Jehová y usted desconoce que ellos tienen por creencia estas cosas. Pues los adventistas y los testigos de Jehová creen que el alma y el cuerpo es lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Y ellos creen también en lo que es la aniquilación del alma cuando el cuerpo muere, porque al ser lo mismo, si el cuerpo muere, entonces el alma se aniquila, o le llaman también el alma dormilona, o que el alma duerme, o, ¿verdad?, deja de existir. Y esto ellos lo hacen utilizando como referencia el libro de Eclesiastés, donde dice, ¿verdad?, que cuando el fallecido muere no tiene conocimiento de ninguna cosa, pero se olvidan del contexto, porque él está hablando allí de todo lo que ocurre, dice que de todo lo que ocurre debajo del sol. Quiere decir que el muerto claramente está, no tiene conciencia de nada de lo que ocurre debajo del sol. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted busque su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Amén, gloria al Señor. Y ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, usted lea conmigo el versículo 23, que va a estar leyendo conmigo, amén, nuestro hermano Tony Pesante, y yo voy a estar, gloria al nombre del Señor, yendo también estas citas y explicándolas como estamos haciendo, para que usted sea edificado juntamente con nosotros en esta poderosa noche del Señor. ¿Cuántos vinieron a escuchar la voz de Dios? ¿Y cuántos vinieron a escuchar la palabra y a aprender sobre la palabra, hermano? Bueno, en esta noche vamos a estar hablando de un tema muy importante, muy interesante, porque fíjese, no sé si al pastor le ha pasado, a mí me ha pasado que mucha gente me habla, y gente, cuando digo mucha gente, hablo gente de iglesia también, gloria al nombre del Señor, que me habla sobre, bendito Dios, que por ejemplo, hay personas que me dicen que si nosotros en el cielo nos vamos a conocer. Hay personas que en la iglesia me han hecho esa pregunta. Me han dicho, pastor, nosotros en el cielo vamos a conocer las personas. Otros me dicen, nosotros vamos a conservar la mente que tenemos nosotros ahora. ¿Ve? Y todo ese tipo de preguntas y de inquietudes que la gente tiene muchas veces, nosotros vamos a tratar por medio de este estudio de la palabra, poder explicar y traer con base bíblica, no por, ¿verdad?, opinión ni creencia personal, sino por lo que la Biblia enseña, que usted pueda aprender sobre esto. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a mí me gusta porque yo cuando vengo siempre veo al pastor escribiendo. ¿Ve? Y se supone que si estamos en un estudio, usted anote en un papel, anote en una libreta, tenga las citas, porque usted no va a ir al trabajo a decirle al trabajo lo que Jeremías dijo y a llamar a fulano porque no se acuerda. Usted tiene que hacer como los bereanos. Los de Berea estudiaban
Luego de estudiar, amén, la iglesia, volvían en su casa a estudiar lo que se había estudiado en la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles ante la venida del Señor. Yo quiero que usted vea que el ser humano está compuesto de tres partes. Se llama y se dice que es un ser tricótomo. Un ser que es, amén, espíritu, que es alma y que es cuerpo. Amén. Al igual que Dios es hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios también, gloria al nombre del Señor, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que el hombre tiene un alma, tiene un espíritu, gloria al nombre del Señor, y tiene un cuerpo, como Dios también lo tiene. Fíjense que Jesucristo, dice la palabra que es la imagen, es el verbo, es el programa, es, ¿verdad?, la información hecha carne. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Amén, el primogénito de toda la creación, y que el que le ha visto a Él ha visto al Padre, porque Él es precisamente la imagen del Dios invisible. Entonces también tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, gloria al Señor, y tenemos, amén, bendito el Señor, lo que es la parte del corazón o mente de Dios, que es cuando la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón, ¿verdad? Cuando leemos en la Biblia haber creado las cosas que creó, que hemos leído en Génesis, hablando de esas tres partes de Dios, gloria al nombre del Señor, al igual que el ser humano. Entonces, el asunto de esto es, hermanos, que, como les decía, los adventistas, los testigos de Jehová, creen, gloria al nombre del Señor, que el alma es una misma cosa que el cuerpo, gloria al nombre del Señor. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el hermano Tony Pesante acaba de leer, y hemos visto que el ser humano está compuesto por tres partes. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles. Ahí menciona, gloria al nombre del Señor, las tres partes que componen el ser humano ante la venida del Señor. Entonces, hace una separación, ¿verdad?, en tres partes diferentes, en tres partes distintas, entre lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, como parte integral de ese ser humano, gloria al nombre del Señor, que Dios creó. Ahora bien, tenemos que entender que el cuerpo es una entidad mortal. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo, pero el cuerpo que la Biblia habla que es nuestra morada es una entidad mortal. El cuerpo es mortal. La Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículo 2. Romanos capítulo 7, versículo 2. La Biblia nos dice: sí, Porque la mujer Romanos 7, 2. Miserable hombre de mí, quizás la cita está: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eclesiastés 12:7. El cuerpo es un elemento que va a la tierra. Eclesiastés 12:7. y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra como era, y el polvo es el cuerpo. O sea que
el cuerpo va a volver a la tierra. Ese es el destino en el proceso natural. Pero también dice, y el espíritu es Romanos 4, ¿verdad? 7:24. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Romanos 7:24, hablando también sobre que el cuerpo es una entidad mortal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De este cuerpo de qué? De muerte. Porque ya hemos visto que este cuerpo es polvo y va a volver a ¿dónde? La tierra. A la tierra, al polvo. Ahora bien, ya que ellos dicen que el cuerpo y el alma es una misma cosa y que el alma se aniquila cuando el cuerpo muere o que duerme, vamos a ver qué pasa entonces con el alma según la Biblia. Busquemos Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Ahí está hablando de que no tengamos temor a los que matan el cuerpo, porque el cuerpo es mortal. Y el cuerpo va a volver a la tierra, al polvo. Sí, es lo que indica la palabra. Pero dice, aunque pueden matar el cuerpo, el alma no la pueden matar. Si el cuerpo y el alma fuesen una misma cosa, a matar el cuerpo mataban el alma. Pero ahí está haciendo una diferencia. Y dice, no tengas temor de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, sigue diciendo, temed más bien a aquel que ¿qué? Que aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ok? Entonces, ya estamos mirando desde esa perspectiva que el alma y el cuerpo no son una misma cosa. Pueden matar el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora bien, vaya conmigo rápidamente y busque en la palabra, hablando sobre, y estoy puntualizando porque ya mismo voy a entrar en el contexto de esto, sobre el alma que sale del cuerpo como una entidad diferente o distinta al cuerpo. Busque ahí Génesis capítulo 35, versículo 18. Génesis 35, versículo 18 hace referencia a esto que Pablo hablaba, que en breve habría de salir o abandonar el cuerpo. Génesis 35, 18. ¿Qué dice allí la palabra? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Entonces, cuando hablamos de que hay una muerte corporal, porque el cuerpo vuelve al polvo, el alma ¿qué hace? Sale del cuerpo. Ahí está la cita bíblica. Al salírsele el alma, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y ahí vemos el alma como una entidad que sale del cuerpo. Pedro habla de abandonar su cuerpo, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha revelado. Eso lo leímos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 14. Y hemos visto que el alma se separa o abandona el cuerpo. Y hemos visto que el cuerpo vuelve al polvo, que fue del lugar de donde salió, ¿cierto? Ahora bien, vamos a ver, gloria al Señor, la conciencia del alma después de la muerte física. La conciencia del alma después de la muerte física. Y yo quiero que usted busque Lucas 20, versículo 38. Amén. Lucas 20, versículo 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos,
pues para Él todos viven. También vemos en el Salmo 48, versículo 14, que Dios guía a sus hijos después de la muerte. Veamos. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso es en el Salmo 48, 14, donde dice que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Abraham, al morir, fue reunido con su pueblo. Veamos Génesis, versículo 8 del capítulo 25. Y aquí yo quiero hablar porque les dije que iba a ir explicándole algunos asuntos. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Y si murió, ¿qué abandonó el cuerpo? El alma. El alma. Y murió en buena vejez y fue unido a su pueblo. En otras versiones dice, y fue unido a sus padres. Y fue unido a todos sus antepasados. Vamos a ver qué sucede con Ismael al morir, que también dice que fue con su pueblo. Génesis 25, 17. Génesis 25, 17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Al igual que Abraham, también la Biblia trae a colación que fue unido a su pueblo. Y podrían decir, ciertamente, podría la gente hablar y decir, haciendo una nota, que fueron unidos a su pueblo porque pusieron los cadáveres juntos. Pero usted tiene que notar que los cementerios estaban separados a cientos de kilómetros de distancia, cosa, ¿verdad?, que entonces no puede hacer referencia porque fueron sepultados en lugares distintos, sino que está hablando de que fueron reunidos con su pueblo después que exhalaron, su espíritu murió, sale su alma, y entonces son unidos a su pueblo en el mundo espiritual. ¿Ok? En el mundo espiritual. También yo quiero que ustedes vean la transfiguración en Mateo capítulo 17, versículo 3. Aquí hay un detalle bastante interesante, gloria al Señor, porque ustedes saben que Judas habla y dice que el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés. Y es por esto que ha habido mucha confusión con el asunto de Moisés, porque no se encontró su cadáver, no se encontró su cuerpo, y ustedes saben, o por lo menos se habla de que cuando un autor escribía y el personaje, el cuerpo no aparecía, se documentaba de que había muerto en el último lugar donde se había visto con vida. Entonces vemos a Judas, el libro de Judas, diciendo que hubo una contienda entre el arcángel Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés, pero vemos más adelante, amén, en lo que es la transfiguración, que están hablando Moisés y Elías con el Señor. Vamos a leer allí en lo que la palabra nos habla en Mateo 17. 3. Ujú. Y es aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Dónde estaban Moisés y Elías? ¿Dónde estaban? Los cuerpos de ellos habían vuelto ¿a dónde? Al polvo, hermano, hablemos sin miedo, lo que la Biblia dice. Al polvo. Pero en la visión de la transfiguración se está viendo el cuerpo de Moisés, el cuerpo de Elías, pero sus cuerpos estaban, esos cuerpos de polvo estaban en sus tumbas. Lo que sucede es que tenemos que entender, hermano, usted tiene que entender esto. Este cuerpo es una casa. Este cuerpo es donde usted habita. Escuche bien, este cuerpo es una casa donde usted habita. Esto la Biblia le llama una morada terrenal. Usted mora, usted habita dentro de este cuerpo. Esta casa le sirve como una, ¿verdad?, un alojamiento, un lugar donde usted puede interactuar, porque usted es un hombre, usted es una mujer. Ese hombre interior es de índole no físico.
Su hombre interior no es físico, no es materia, no es masa, no ocupa espacio. Quien ocupa espacio es su casa, su cuerpo. Es materia, es masa, es visible, se toca, se palpa. Y este cuerpo nos permite a nosotros poder interactuar en este mundo físico y visible, donde todo es masa, ocupa espacio, ¿ve? Donde usted toca, palpa, donde usted ve, donde usted escucha, donde usted siente. Este cuerpo, esta casa le permite a usted poder interactuar en este mundo físico o visible. ¿A quién le permite interactuar? Al hombre interior. Al hombre interior. Observe que cuando usted va a un funeral, usted ve que allí está el cuerpo, allí están los ojos, allí están las manos, todo lo que está ahora. Pero ya esa persona ni ve, ni escucha, ni toca, ni siente nada, porque allí está la casa y quien interactuaba a través de la casa ya partió de la casa, ya salió de la casa, ya se fue de la casa. Esto es un tabernáculo, esto es una morada. ¿Ve? Y cuando dice que salió, se le salió el alma de donde, de la casa. Salió el hombre interior, pero lo que yo quiero que usted entienda y sepa, porque mucha gente no lo sabe, es que esta imagen visible que usted tiene, esta imagen visible que usted tiene, estas características visibles, son las mismas características del hombre interior suyo. Si el hombre interior suyo sale de su cuerpo, usted puede identificar a esa persona porque mantiene la identidad. Mantiene la identidad, es la misma identidad. Ese hombre interior cuando sale del cuerpo mantiene la misma identidad, o sea, mantiene la misma apariencia. ¿Ok? Mantiene la misma apariencia. ¿Y cómo sabemos eso? Porque los cuerpos de Moisés y Elías que están en la transfiguración los podían ¿qué? Identificar. Hagamos una enramada para Moisés, hagamos una enramada para Elías. ¿Cómo sabían que eran Moisés y Elías? Si sus cuerpos visibles estaban en tierra, porque esos cuerpos espirituales, esos cuerpos celestes, ese hombre interior mantiene la identidad. ¿Cómo también yo lo sé? Cuando usted busca a Lázaro y el rico. ¿Ve? El rico puede identificar que quién está allí. Que Lázaro está en el seno de Abraham. Dile a Lázaro, porque él sabía que era Lázaro. Si el cuerpo visible de Lázaro o la morada estaba sepultada, porque Lázaro en el mundo espiritual, ese otro, el que salió de esa casa, mantenía que la misma apariencia visible, aunque en otro cuerpo. Quiere decir que si usted ve a la persona que usted conoce aquí en el mundo físico visible, lo ve en el mundo espiritual, lo va a ver con la misma apariencia, aunque no en este cuerpo, porque este cuerpo era la casa que quedó ¿qué? En el polvo de donde salió. Mantiene la misma identidad, mantiene conciencia. Eso de que cuando usted se vaya del cuerpo se muere, pierde la mente, eso es mentira. Usted va a mantener su mente. Lo que pasa es que hay algo en nosotros que entró cuando el hombre pecó, que se llama la concupiscencia o el concupere, o la parte, esa parte que se adhirió a nosotros. Y cuando eso ocurra en la transformación del cuerpo, la Biblia dice que la concupiscencia huirá, saldrá de esta naturaleza. Quiere decir que aunque usted está consciente y usted va a reconocer la gente, usted no va a sentir ni tristeza ni la melancolía, porque todas esas cosas pertenecen al concupere. ¿Estás entendiendo? Tú estás consciente de quién es, pero ya tú no vas a sentir eso que tú aquí en nuestra humanidad sentías. ¿Ves? Y yo voy a sentir por mi esposa. No, tú vas a saber en tu conciencia que esa era tu esposa o que era tu esposo. Pero ese feeling que había aquí en este sistema de humanidad, ya eso no va a estar.
que yo voy a estar triste porque no voy a ver a fulano allí. No vas a estar triste. Tú vas a saber que fulano no está allí, pero no vas a tener ese sentido que tienes ahora emocional, porque eso lo produce la conscupere. ¿Estás viendo? Pero tú tienes que estar consciente, porque cuando vayamos al Bema, que la Biblia habla, que es el tribunal de Cristo, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, no para determinar salvación, porque la iglesia que va al cielo es salva, por eso se fue. Pero todos tenemos que comparecer, dice el apóstol Pablo, para entonces, a base de lo que hicimos en el cuerpo, obtener la recompensa, los galardones, las coronas. Pues a ti no te pueden premiar de algo que tú no recuerdas. A ti no te pueden juzgar justamente de algo que tú no recuerdas. Mira si Dios es tan justo que todas esas personas que están, y lo vamos a ver, en un lugar de tormento ahora, Dios los saca de allí y van a un juicio, que es el juicio del trono blanco, para Dios demostrarle a ellos y ser justo y darle la evidencia del por qué ellos van a vivir una vida separados de Dios para siempre, en un lago de fuego donde el gusano de ellos no muere. Ese juicio es para Dios demostrar justicia. ¿Sí? Y Dios le va a pasar ¿qué? La película de su vida. Y Dios le va a pasar que las oportunidades que le dio, porque Dios le habla al hombre de una y de otra forma, pero el hombre no entiende. Ningún hombre de la tierra se va de aquí sin Dios haberle dado la oportunidad de salvación. Para Dios ser justo, quiere decir que cuando eso ocurra en el juicio del trono blanco, va a ocurrir para Dios mostrar su justicia y el por qué ellos van a pasar la eternidad allí. Quiere decir que ellos tienen que estar ¿qué? Conscientes de que sí, de que lo que ellos hicieron. Entonces eso de que usted va a perder su mente y no va a tener, no, usted va a tener mente. ¿Ok? Entonces hay algo bien interesante y es esto. Si la Biblia nos da los datos de que los sepultaban a grandes distancias, cuando la Biblia hace referencia de que los reunían con sus parientes en esa nueva vida, igual que a Benjamín, quiere decir, eso no me lo estoy inventando yo, que si usted conoce gente de su familia que murió en el Señor y se fue con el Señor, y usted parte de esta tierra antes de que se dé el arrebatamiento de la iglesia, usted no va para el cielo, para donde hay millones o miles de millones de personas, a estar en un lugar a lo loco. Usted va a un reencuentro con esa familia suya que está en el cielo. Y murió Abraham y fue reunido con sus padres. Y murió Benjamín y fue reunido con sus padres. Y otras versiones dicen con sus parientes filiares. O sea, si hay familia tuya en el cielo y tú moriste, tú vas a ir a esa reunión, a ese lugar. Y tú vas a ver allá a tu papá y a tu mamá se murió y te vas a reunir con ellos. Y los vas a reconocer y los vas a ver con la misma característica que los veías aquí. Lo único que no es en este cuerpo, que es la morada que se quedó aquí en el polvo, sino que es el hombre interior que conserva la misma imagen. ¿Estás viendo? Y esas cosas la gente a veces tiene muchas preguntas de eso. Pues porque la Biblia dice que voy para el paraíso, pero ¿para dónde es el paraíso? Pues te van a reunir con tu familia. Vas a estar con tu papá, con tu mamá, con tus tíos, con tus familiares que partieron. Yo hace el día 8 de diciembre, pastor, el día 4 de diciembre enterramos a un tío, un hermano de mi papá. Lo enterramos. Y a los 4 días se murió una hermana de mi papá, hermana del otro también. Yo dije, bueno, ahora cuando ella llegue allí, le va a decir el otro, adiós, pero ya tú llegaste también. Tan rápido. En 4 días. Porque yo conozco que la palabra dice que vamos a ser reunidos con nuestros padres, con nuestra familia. Mire, pero escuche bien, estoy hablando de los que murieron en Cristo, que están en el paraíso. ¿Sabe por qué? Ay, escucha ahora para que se goce. Porque los ángeles que vienen, porque tú y yo no sabemos el camino. Sabemos el camino a seguir en cuanto a la enseñanza doctrinal, que es el camino de Cristo, que es la puerta. Que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero usted tiene que saber que cuando usted va a salir del cuerpo,
que usted expira. La muerte en el creyente lo único que hace, y en el secular, es sacar ese hombre interior del cuerpo. Si usted pertenece, si usted es nueva criatura, si usted pertenece al cielo, dice la Biblia, no yo, que 2 ángeles vinieron a buscar a ¿quién? A Lázaro. 2 ángeles. Porque siempre Dios ha utilizado el sistema de 2 en 2. No vienen 10 ángeles, no vienen 2. Cuando tú salgas de tu cuerpo, ahí van a haber 2 ángeles. Y si perteneces al reino de los cielos, te van a llevar al paraíso. Y si perteneces al reino de los cielos, no solamente te van a llevar al paraíso, ellos saben dónde está tu familia. Y te van a decir, ven, aquí es que están los tuyos. ¿Ok? Es bueno que hagamos una ramada para Moisés, para Elías. Esto habla de qué? De que mantenían la identidad. Cuando está rico con Lázaro allá, que vamos a hablar de eso ahorita, también mantenía la identidad. El rico le decía a Abraham, dile a Lázaro. ¿Por qué? Porque lo está reconociendo. Hay conciencia. Hay mente. Que están conscientes. Como estamos ahora. Porque esa conciencia pertenece a ese hombre interior. Lo único es que cuando esa conciencia salga de ese hombre interior, si tú moriste en Cristo, no va a haber que conscupere. No va a haber, sino que la mente de Cristo está en nosotros y toma plenitud. Entonces, porque hay gente que me dice, pastor, y cuando yo esté en el cielo y vea que allí no está mi hijo, pues que tú vas a saber que tu hijo no está, pero como tú no vas a sentir lo que tú sientes ahora, tú no te vas a poner triste. ¿Entiendes? Porque la palabra no se contradice. La palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso la Biblia dice que van a haber sorpresas. ¿Cómo tú te vas a sorprender? Dice que va a haber sorpresas en los cielos. ¿Cómo algo va a ser para ti, factor sorpresa, si tú no tienes conciencia? No, tú vas a estar consciente y te vas a quizás sorprender de que vas a ver a gente allí que tú no esperabas ver. O gente que tú te quedaste con la incógnita, que tú no sabes porque es un asunto entre Dios y la persona si se salvó o no se salvó. ¿Y de qué hablo? Bueno, de accidentes, de cosas que pasan en momentos dados, que uno no sabe si en ese momento de la muerte tuvieron una oportunidad. Escuche bien, hay gente que utiliza mal el asunto del ladrón en la cruz, mal utilizado. Porque el Señor le dio la oportunidad de salvación al ladrón en la cruz. Pero yo le voy a explicar algo. Entonces nosotros pensamos, no, pues como el Señor salvó al ladrón en la cruz, ya en su último momento de muerte, pensamos que ya eso por default le toca a todo el mundo. No es así. ¿Sabes por qué no es así? Porque si tú con premeditación y alevosía, Dios te llama y tú endurecido, endurecida, y Dios te llama y tú endurecido, endurecida. No, yo cuando me esté muriendo, pues si tengo un accidente, cuando esté en el accidente, y le pido perdón a Dios. Yo he escuchado gente hablando así. Pues si me meten un balazo, ya cuando siente el cuerpo caliente, ahí le pido perdón a Dios. Yo he escuchado a gente hablando así. No, yo cuando me toque partir, pues entonces me arrepiento. Pues no, porque eso es premeditación y alevosía. ¿Ves? Y Dios sabe que esa es tu intención. Y a Dios nadie lo engaña. ¿Ves? Tú estás diciendo a Dios, yo voy a vivir mi vida como a mí de la gana y al final tú me vas a salvar. Qué lindo. Pues muchos se van a sorprender. Buscarle en tanto está cercano. Buscarle mientras la puerta está abierta. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. No es como tú crees, es como Dios dice que es. ¿Estás viendo? ¿Cuántos pueden adorarle? Después que tu vida está marchita, después que la flor se marchitó, entonces le vas a traer al Señor ¿qué? No, trae el aroma, trae el perfume, trae la juventud, trae tu vida al Señor. Y el Señor entonces te va a librar. Hablaba yo con una persona que conoce de la palabra, que se fue en un overdose. Y me dice, yo creía que en ese último momento había oportunidad, pero ¿sabes qué?
Yo me metí la jeringuilla y me fui. A mí no me dio tiempo de pensar nada. Y le metieron el medicamento ese, el Nascan, para revivir los 2 dosis. Y yo le digo, ¿sabes qué? Dios te dio una oportunidad. Pero hay gente que abusan de la gracia. Hay gente que pisotean. Hay gente que Dios le dio una oportunidad y ellos no saben que esa fue la última oportunidad que Dios le dio. O que es el último mensaje que Dios le está hablando. ¿Te está escuchando? Y eso yo se lo digo por testimonio porque lo he vivido. ¿Te entiendes? Yo tengo, amén, experiencias vividas de personas que llegaron a un lugar, a una iglesia un domingo y Dios les habló y lloraron. Gloria al nombre del Señor, y Dios les ministró y el martes eran cadáveres. Pasaron 2 días. Su último mensaje fue ese del domingo. Ellos no lo sabían, pero Dios lo sabía y Dios les habló a través del mensaje. Y Dios le hizo llamado. Y ellos sentían el llamado de Dios. Porque Dios conoce lo que nosotros no conocemos. ¿Entiende, hermano? El alma sale del cuerpo, el alma abandona el cuerpo, que es, amén, la casa o la morada visible. Pero también sabemos que ese hombre interior mantiene la apariencia. Mantiene la apariencia, amén, que podemos, amén, identificar. Yo quiero que usted escuche, vamos a leer estos versículos para afirmar lo que es la vida después de la muerte. Escuche bien. Hay unos términos que tenemos que entender. Escuche. Todos vamos a vivir, justos e injustos. Todos vamos a vivir eternamente. ¿Cómo? Sí. Todos. Pero en diferentes destinos. Unos van a estar en un lago de fuego por un ratito. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Eternamente y para siempre. Por los siglos de los siglos. Pues ellos van a vivir eternamente. ¿Estás viendo? Y nosotros vamos a vivir eternamente, pero vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios, en una nueva ciudad, en una nueva tierra. Lo que cambia es que el destino, a dónde van a vivir eternamente. Aunque la Biblia le llama a esa vida eterna de ellos la muerte segunda, porque es una muerte donde espiritualmente quedan separados de Dios para siempre, en un lago de fuego y azufre. Mire, y yo les voy a hablar a ustedes rapidito, porque los que han visto documentales de ciencia, la ciencia de Dios es tremenda. La creación de Dios es terrible. Dios crea a los animales de acuerdo al área donde van a vivir y los prepara para esas condiciones. Yo estaba explicándole a la iglesia los otros días que la lengua del camello no es igual a la lengua de cualquier animal. El tejido de la lengua del camello está hecho de queratina. Y esa queratina es un tejido duro. Y está preparado así, pastor, porque el camello Dios lo preparó para que pueda comer espinas de cactus. Y pueda comer los espinos que hay en las plantas del desierto. O sea, Dios preparó la lengua. O sea, Dios lo preparó para que pueda, ¿qué? Sobrevivir en el ambiente que Dios lo pone a vivir. Pero no se queda ahí. Usted sabe lo que son 200 galones de agua. ¿Usted ha visto un galón de agua? Pues Dios prepara una capacidad natural en el camello, donde tiene una cisterna natural que almacena 200 galones de agua. ¿Y por qué yo le estoy hablando de esto? Porque yo quiero que tú entiendas que Dios, en el mundo de lo invisible, Dios diseñó un gusano que va a resistir la temperatura del lago de fuego y azufre. Y la Biblia dice, y habla de ese gusano, y dice, donde el gusano de ellos no muere. Ese fuego no mata a ese gusano. Ellos van a estar ardiendo por los siglos de los siglos, pero ese gusano va a estar en sus cuerpos. En ese cuerpo, que es parte de esa tortura. ¿Usted sabe lo que es eso? A usted se le mete cualquier cosita por la espalda o lo pica y eso, y usted está volviéndose loco. ¿Ah? Usted sabe que la Biblia habla, y ustedes lo han leído por ahí,
que cuando el salmista David habla de unge en mi cabeza con aceite, está hablando de una liberación espiritual. Está hablando de que el pastor le ponía aceite a las ovejas porque venían unas moscas que ponían larvas dentro de las fosas nasales de la oveja. Y esas larvas de esas moscas subían a través de las fosas nasales al cerebro de la oveja. Y la oveja, por la molestia, comenzaba a darle con la cabeza a una roca, a un árbol, para liberarse de ese dolor y de esa molestia. Y dándose esos golpes se morían. Entonces el salmista está diciendo: unge en mi cabeza. Sí, era una unción espiritual, pero una protección de la guerra espiritual. Con aceite. Porque al ungirlo con aceite lo protegía de ese insecto que venía a poner las larvas dentro de sus fosas nasales. Ese gusano va a ser un tormento por los siglos de los siglos. Ellos lo van a sentir dentro de su cuerpo, moviéndose, muchos gusanos quemándose, no por un día, no por una semana, por los siglos de los siglos. Y lo grande es que Dios le dio y le da oportunidad. Todos los días nuevas son sus misericordias. Todos los días, no hay que predicarle, el sol le predica, la naturaleza le predica, Dios le habla de diferentes formas, pero el hombre no entiende. No hay apelación a Boston ni al Supremo. Entonces tú decides en vida, con tu voluntad propia y tu libre albedrío, dónde tú vas a pasar la eternidad. ¿Estás viendo? No una sentencia de 100 años. Me dieron vida en la cárcel, no. Por los siglos de los siglos. Mire, hermano, si el cuerpo cuando toca una hornilla caliente que se quema, te brinca y sale un líquido, una bolsa, que eso es una protección natural. Y mientras más profunda es la quemadura, el segundo, tercer grado, más profundo en el tejido, peor es. Pero ese fuego de aquí, el de aquí no le hace nada al del hombre interior, pero el de allá está diseñado para Lucifer y sus ángeles. Si la gente supiera, hermano, de eso es de lo que se trata la salvación. Mire si la condena es seria. Analice esto. Ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. La condena es tan seria, es tan severa, que Dios mismo decide Él mismo hacerse carne. Él mismo venir, Él mismo humillarse para librarnos a nosotros de esa eterna condenación. ¿Para salvarnos de qué? Para salvarnos de una condenación que nos correspondía. Porque en Adán todos mueren, en Adán todos pecamos y en Adán todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios, conociendo la capacidad de la condena, dijo: no, yo voy a ir a rescatarlo, porque esa condena es severa. Y ahí es donde tú comprendes la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el cual no escatimó a su propio Hijo, ni se aferró. No se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó. De eso nos salvó, de una condenación eterna. De eso nos salvó, de una separación de Dios. Porque ahora tú puedes estar en medio de pruebas, en medio de dificultades, pero no importa cómo tú te encuentres, ¿verdad que tú puedes clamar a Dios? ¿Verdad que lo puedes sentir? ¿Verdad que puedes sentir el consuelo de Dios y el respaldo de Dios? Pero allí no habrá eso. Será una separación eterna de Dios. No va a haber consuelo de Dios, no va a haber respuesta de Dios, no va a haber el aliciente de Dios. Es una separación para siempre de Dios. Ah, claro, tú te puedes sentir solo ahora en un momento. Dios a veces te prueba para que aprendas a caminar aunque no lo veas.
aunque no lo sientas. Pero aunque no lo puedes ver y no lo puedes sentir, tú sabes que su palabra te da una garantía de que Él está ahí contigo. Pero eso es un consuelo. Tú sabes lo que es separados de Dios para siempre. No hay consuelo de Dios. No hay respuesta de Dios. Es una destitución eterna. Pero Dios es un Dios de amor. Por eso Dios le da la oportunidad. Por eso Dios les habla como nos habló a nosotros. Por eso Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Por eso la Biblia dice: si alguno escucha hoy su voz hablándole, no endurezcas el corazón. Esa es la misericordia, ese es el amor de Dios. Entonces, dice la Biblia, voy a leer esto rápido. Juan capítulo 11, versículo 25, búsquelo. Voy a dar unos textos que hablan sobre la vida después de la muerte. Y voy a entrar ya ahorita en Lázaro y el rico. Y voy también para el juicio del trono blanco. Y voy también a explicarles el Hades, el Seol y el paraíso. ¿Cuándo estás escuchando la voz de Dios? Mira, hermanos, nos libraron de una condenación eterna que nos tocaba a nosotros. Ese es el evangelio. Juan 11, 25. Escuche bien. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Oiga bien, porque estoy hablando de la muerte en lo visible y lo que pasa después de la muerte en lo visible. Jesús le dijo: el que cree en mí, aunque experimente la muerte física, aunque experimenten la muerte física, oye bien, vivirá. Pero pastor, si experimento la muerte física, ¿cómo que viviré? Porque acuérdate que lo que está muriendo es el cuerpo, la casa. Pero el hombre interior tiene promesa de que vivirá, porque creyó en el unigénito Hijo de Dios y fue regenerado y fue lavado y lavada con la sangre, y lo que estaba sobre nosotros fue quitado. Oh poderoso Dios, dice la palabra que hizo la reconciliación por medio de su sangre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es tiempo de escapar, es tiempo de agarrarte de la vida eterna. Es tiempo de huir de lo que viene sobre la faz de la tierra. Es tiempo de huir de esa condenación. ¿Sabes qué? Hay gente esperando el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene pronto. Hace unas semanas atrás se filmaba por primera vez en Naciones Unidas. Vengo hablando por años del pacto sempiterno. Y siempre proponían que hubiese un Estado palestino, y venía a Estados Unidos y vetaba el proyecto, lo vetaba, no va. Se forma una guerra en Gaza y hace un mes, búsquelo en Google, para que usted no vea que es miedo ni es mentira. En Google usted lo busca. Se firma un plan de paz para Gaza en Naciones Unidas que lo presenta Estados Unidos. ¿Y qué dice? Que el fin de ese acuerdo es la creación de un Estado palestino. Cristo viene Cristo. Pero si tú te mueres esta noche, esa fue tu venida. Yo estaba en South Dakota. Regresé el lunes a Puerto Rico, este lunes. El frío me partió la boca. ¿Usted ve la boca partida? Frío, la nariz, me cogió el frío hasta 18 grados bajo cero. Frío terrible. Llego a Puerto Rico. Mi tía se pone mala, se siente mal. De momento no era una mujer que tenía nada. Se la llevan en la ambulancia. Ahí está Tony. Se la llevan en la ambulancia. Y al otro día en la mañana me está llamando mi primo a decirme que vaya al hospital a acompañarlo, que la mamá está bien mala. Llego a estado crítico en emergencia en Guayama, en el Menonita. Entro con él, ¿dónde está? Voy para allá, le agarro la mano, porque mi tía perseveraba en la iglesia que yo pastoreo por muchos años, hasta que la salud le permitió. Y le agarré la mano y le dije: estoy aquí, vine a verte, yo sé que estás en paz, vamos a orar.
Porque si se acerca tu tiempo, tu hora, yo quiero que tú estés lista. Y le agarré la mano y estaba, hermano, entubada. Pero le agarré la mano y cuando estaba entubada tenía una cara. Gloria al nombre del Señor. Y salimos del cuarto. Gloria al nombre del Señor. Pero allí se movió, hermano, una unción poderosa. Y salimos del cuarto. Y le digo a mi primo, ella está en paz. Si el Señor viene a llevársela, ella se va a ir en paz. Hermano, salimos afuera. Lo llaman de recepción porque la habían ya aceptado para internarla en el hospital. Y cuando vuelve para estado crítico a llevar los papeles de que le estaban aceptando para recibirla en el hospital, ahí mismo le dieron 2 paros. Sale para afuera dando gritos. ¿Qué pasó? Cuando voy para allá, se había ido. El rostro había que verlo, hermano. Era como si hubiera visto algo. Como si hubiera visto algo que le causara risa. Y esa sonrisa se le quedó plasmada en la cara. Al nivel que tuve que retratarla. Y eso me certifica 2 cosas. Lo que ella vio y lo que produjo en ella. Porque es lo que la Biblia dice. Estamos aquí en un mundo visible, pero las cosas visibles se hicieron de las que no se veían, dice la palabra. Porque este mundo visible es un reflejo de su eterno poder y de su deidad. El reino grande está arriba. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Somos, dice la Biblia, peregrinos. Peregrino es alguien que está viajando transitoriamente por un lugar. No somos de aquí, no pertenecemos aquí, pertenecemos al reino de los cielos. Nos compraron, éramos esclavos de un sistema que el diablo montó en este mundo, pero Jesucristo vino a libertarnos por medio de su sangre y a pagar el precio con sangre para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la que vino a deshacer las obras del diablo. El diablo vino a matar y él vino a dar vida. El diablo vino a robar y Jesucristo vino a devolverte lo que el diablo te quitó. El diablo vino a destruir, el Señor lo reprenda. Pero Dios vino a reconstruir. Dios vino a restaurar todo lo que estaba perdido. Dice que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Siento el poder de Dios, siento el poder de Dios, la gloria de Dios moviéndose. Ministrando, sembrando esta palabra en el corazón. El que cree en mí, aunque muera físicamente, ese hombre interior vivirá por la eternidad conmigo. Agárrate de esa palabra. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y a ella le llegó su arrebatamiento. No lo esperaba. Usted sabe que somos un instante en esta tierra, que la vida pasa rápido. Esa es una. Y número 2, yo he visto gente, escuche bien lo que yo estoy hablando aquí hoy. Yo he visto gente que se meten en una bañera a bañarse, y cuando meten el pie para bañarse en la bañera, se resbalan y se caen y se fracturan costillas, y esas costillas perforan intestino. Estoy hablando de un caso verídico. Una señora no tenía ningún diagnóstico, nada, sana. Se metió a la bañera, había parece que un residuo de champú, de jabón, de algo. Resbaló, cae con las costillas encima del borde de la bañera. Se fracturan las costillas, 3 costillas fracturadas. Una de las costillas le perfora un intestino. ¿Y usted sabe lo que pasa cuando un intestino es perforado? Le excreta, se va la sangre y se intoxica. Se murió en 3 horas. No tenía cáncer, no tenía enfermedad, no tenía ni un resbalón en la bañera. Le llegó el final.
Pero siempre estamos pensando que vamos a vivir 100 años, 200 años. La Biblia habla de aquel hombre rico que se sentó a comer y a beber y a decirle: alma, gózate, alégrate, porque muchos bienes tiene. Es más, te voy a decir más. Estaba allí sentado pensando en los planos que iba a hacer, porque tenía tanta y tanta bendición. ¿Y por qué eso le llama hoy bendición? Hay bendiciones que le llamamos bendiciones nosotros, que se convierten en maldiciones. Porque nos metemos en cosas que Dios no nos manda. Y entramos en la corriente del mundo. Y entonces, para sostener eso hay que buscar 2 trabajos. Y al buscar 2 trabajos ya no tengo tiempo para el Señor. Ando en los afanes y los afanes turban. La gente habla de Marta y María. ¿Qué le dijo el Señor? Afanada y turbada, porque el afán produce turbación. Estás con muchas cosas. Eso es, hermano. A mi iglesia llega uno, deja el trabajo porque dice él de su boca que le estaba quitando la bendición de estar en el templo. Y comenzó a orar, se desesperó. Yo, es que Dios honra a los que le honran. Cuando tú estás esperando en Dios, es para agradar a Dios. Dios está comprometido, sí o sí. Pero Dios te va a probar. Y Dios te lleva contra la pared. A ver si de verdad tú crees. Y después que Dios te lleva contra la pared, ya lo tienes aire y tú sigues diciendo: Dios va a hacer. Dios va a hacer. Y Dios hace. Para hacerte la cosa corta, le aparecieron no 1, 2 trabajos. Pero esos 2 trabajos no vinieron de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque entonces ahora no podía ir a la iglesia. Y todo lo que te aleja de Dios no proviene de Dios. Las cosas que son de Dios te acercan a Dios, te producen paz, crecimiento espiritual. ¿Entiendes? Pero como la gente vive una competencia, el vecino hizo una verja y yo quiero hacer una mejor que la de él, y ahora tengo que estar que hasta acá. Hermano, no se entretenga con las cosas de este mundo. Todas esas cosas son pasajeras. Todo eso se va a quedar. El predicador dijo: he visto que debajo del sol todo es vanidad de vanidades. Todo eso es pasajero. Aquí lo único que va a ser permanente es estar en el reino por la eternidad con el Señor. Dice la Biblia, Juan capítulo 5, 24. ¿Cuántos están escuchando la palabra? Gózate en la palabra, hermano. De cierto os digo, diciendo Jesús, el que oye mi palabra y no solamente la oye, sino que también la cree, y no solamente la cree, sino que también la hace, ese tendrá vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. ¿Tú le estás oyendo? No vendrá a condenación. Su destino no será el lago de fuego. ¿Por qué? Porque oyó la palabra, creyó la palabra e hizo la palabra. Porque la palabra es quien nos juzgará en el día postrero. Y si tú la escuchaste, la creíste y la aplicaste, no vendrá la condenación a ti. Sino que has pasado de muerte a vida. Muerte física si el Señor no viene, pero vida eterna para la eternidad con el Señor en una nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Juan capítulo 3 versículo 16, que no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él no se pierda. ¿En dónde se van a perder? En el lago de fuego y azufre. Yo digo la verdad que nosotros en el mundo éramos unos atrevidos. Cada día que salíamos al jangueo nos rifábamos la eternidad. Y uno cuando está en ese mundo no se da cuenta de nada de eso, ni piensa en nada de eso. ¿Dónde es que vamos? A tal sitio. A donde nos coja. Y el diablo como león rugiente. ¿Sabes por qué no nos mató? Porque Dios tenía un propósito.
Porque Dios nos protegió. Tú sabes cuánta gente salen para los jangueos y no pueden regresar porque los matan, porque les borran la cara. Como está la carretera, como está la calle. Tú estás vivo no porque tú sabes mucho. Tú estás vivo no porque tú tengas mucho conocimiento o te la sabes toda. Tú estás vivo porque la misericordia de Dios, la misericordia de Dios te guardó y te guarda. Para que todo aquel, esto es para todo aquel que en Él crea, no se pierda. Pero mira lo que pasó. Dios dio a su Hijo para evitar que tú te pierdas. Mira si la condenación es seria y es grande. Que Él se despojó, tomó forma de siervo y estando en forma de siervo se humilló hasta lo sumo. Soportando todo eso, a un momento dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no hagas como yo quiera, sino que haz tu voluntad. Lo mantenía a librarnos de una condenación eterna. Usted imagínese que no hubiese habido salvación. Lo que nos esperaba era eso: un lago de fuego. Vivíamos, moríamos. No había expiación, no había redención, moríamos. ¿Y vamos para dónde? Para esperar de un juicio, para ir a un lago de fuego eternamente por los siglos de los siglos, donde el gusano de ellos no mueren. Pero Dios nos amó de tal manera que no escatimó el ser igual a Dios, sino que dijo: yo voy a ir. Yo voy a ofrendar por ellos mi vida. Voy a derramar la sangre redentora para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que Dios está diciéndote. Es noche de escapar. Hay una sangre que pagó el precio. Hay una sangre que te limpia. Hay una sangre que te hace nueva criatura. Hay una sangre que te abre la puerta del cielo. Hay una sangre que te limpia. Hay una sangre que te liberta de la maldición y de la condenación eterna. Lucas capítulo 23 versículo 43 dice: puedes alabar al Señor. Puedes adorarle. Lucas 23, 43. El ladrón está en la cruz. Su cuerpo está crucificado. El cuerpo, la casa. Quiere decir que él va a experimentar la muerte, porque ¿qué va a salir? El hombre interior. El hombre interior. Pero ahí está pasando algo interesante. Y es que usted tiene que entender. Lo tengo que explicar así rápido, porque explicándolo desmenuzado no nos da el tiempo. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. El hombre quedó sin acceso a Dios. Quedó en un estado de separación, porque el pecado lo separa de Dios. Pero en la cruz del Calvario, Jesús va a derramar la sangre que va a limpiar y a reconciliar al hombre con Dios. Antes de eso, escuche bien, antes de eso, ¿qué había? Bueno, les voy a explicar. Antes de Moisés, Moisés fue el hombre que recibió la ley, ¿se acuerdan? No había ley. No había ley. Pero había pecado. Porque ya el hombre había pecado en el huerto y su naturaleza era una naturaleza pecaminosa. Entonces, no había una ley dada como se le dio a Moisés. Pero habían hombres que por conciencia hacían justicia. Escuchen lo que estoy hablando. Que por conciencia hacían justicia. Y aunque no había una ley o un sign, les voy a explicar esto rápido. El sign que decía a 25 millas por hora en la escuela no estaba. Pero por conciencia, cuando él pasaba por la escuela, sabía que había nene y decía: no puedo pasar a alta velocidad. Sin estar la ley, sin estar el sign, él hacía lo que era ¿qué? Correcto. Hacía lo que iba a ser de la ley más adelante sin haber ley todavía. Y por su conciencia esos van a ser juzgados. No por la ley,
por su conciencia, porque ellos hicieron lo que era de la ley y fueron ley para sí mismos. Después vino ¿qué? La ley. Y esos por la ley van a ser juzgados. Y después viene la gracia, que es el nuevo pacto. Y por el nuevo pacto vamos a ser juzgados. Pero ¿sabes qué? Todos desde Adán hasta que la ley termina, todos morían, esos que eran justos, que se justificaban por la fe. Busque Hebreos 11, dice Noé, de Abraham, los héroes de la fe. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Toda esa gente morían y iban a un lugar que se llamaba Hades en hebreo y Seol en griego. Ábreme la computadora, escuchen bien. Esto es un ejemplo. Y ese lugar era un solo lugar. Eran dos lugares. El Hades y el Seol son dos lugares. El mismo lugar. ¿Por qué Hades y Seol? Porque uno es en hebreo el nombre y otro es en griego el nombre. Pero es el mismo sitio. Todavía no proyecto. Entonces, la Biblia habla y dice que ese lugar, lo puedes proyectar, Hades o Seol, estaba dividido. Escuchen, esto es importante porque esta información hay montones de gente en muchos lugares que están en la iglesia y no entienden esto todavía, ni lo saben. ¿De qué Dios te salvó? Pues me salvó. No, usted sabe que Dios lo salvó de una eterna condenación, de un lago de fuego eterno. Y le he estado explicando cómo Dios, ¿verdad?, nos libró de eso, que se encarnó, que no escatimó, que vino, que dio la sangre. Pues ese Hades o Seol yo lo dividí ahí en dos partes. Y esa línea blanca tipifica una cima con S de sol. Porque cuando se escribe cima con C de casa es una montaña. Y cuando es cima con S de sol es un abismo. Es un abismo. Entonces, ¿qué había entre esos dos lugares que están en un mismo lugar? Mírenlo aquí. Suponga que el pasillo es el abismo. Tengo este lugar. Todos estamos aquí en el mismo edificio. Porque era un solo lugar. Ese abismo era una caída sin final. Y tenía una distancia que nadie podía pasar, ni corriendo, ni de ninguna forma, de este lugar a este otro lugar, ni de este otro lugar hacia el otro lugar. El abismo los separaba. Pero los dos están en el mismo sitio. Entonces, todos los pecadores, que aunque no había ley, no hacían por conciencia las cosas correctas, iban al lugar de tormento que está ahí en rojo. De igual forma, dice la Biblia que los creyentes o los de la fe iban al lugar de consuelo que también se le conoce como el seno de Abraham. Escuche bien, no podían ir al paraíso. ¿Por qué? ¿Qué yo dije que pasó en el Edén? El hombre quedó sin qué, sin acceso. El hombre no podía participar del paraíso porque había perdido por medio del pecado. Había quedado que destituido de la gloria de Dios. Dice la Biblia en Números capítulo 16, 30 y 33, que los que pecaron, fueron al Hades. Vamos a buscarlo. Está en pantalla.
Números 16, 30 y 33. Los que pecaron y se levantaron contra Moisés, Dios los hizo descender vivos al Seol. El Salmo 9, 17 dice que los malos serán trasladados al Seol. Job también habla del Seol. Para los pecadores, desciendan vivos al Seol porque hay maldades en sus moradas. Dice que la ramera se le compara con el camino al Seol, que es su casa. Sin embargo, los creyentes, antes de la resurrección de Jesucristo, porque no tenían acceso al paraíso, iban al lugar de consuelo que se le llamaba seno de Abraham. Y el seno de Abraham, yo tengo por aquí para que ustedes puedan ver, que significa literalmente una frase que evoca a cuando un padre toma a un niño en su regazo para consolarlo o mostrarle afecto. Indica cercanía y seguridad. También era una posición de honor. En los banquetes antiguos, reclinarse en el seno de alguien significaba ser un invitado de honor muy cercano del anfitrión. Entonces, cuando la Biblia dice que iban al seno de Abraham, estaban en el regazo o lugar de consuelo, o también, escuche bien, se consideraba cercanía porque desde las rodillas al pecho, esa distancia era la distancia del seno, 1 metro. O sea, que cuando decía, y fue el seno de Abraham, está hablando de que fue el lugar donde Abraham estaba, o el lugar de consuelo. Pero también estoy trayendo que no había acceso al paraíso. Vaya conmigo a Lucas. Y estoy condensando el tiempo porque hay mucho material y sé que mañana también tenemos un estudio aquí. Amén. ¿Ve? Ahí dice que Jehová hizo descenderlos, los tragó y fueron vivos al Seol porque habían irritado a Jehová. Vamos a ir a Lucas capítulo 16. Lucas. Capítulo 16. Más adelante, hermano, en el día de mañana vamos a estar hablando del cuerpo de gloria y la eternidad y estas cosas, ¿verdad? Pero eso es parte de esta zapata. Y quería traer parte de esto para que mañana pueda entender un poco mejor las cosas. Cómo va a ser el proceso de la resurrección, cómo es que se da todo eso. Vamos a Lucas capítulo 16. Y en Lucas capítulo 16, 19. Rico y Lázaro. Había un hombre. Ajá. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Primer personaje, un hombre rico, multimillonario. Cuando habla que vestía de púrpura es, para que escuchen, en esa época vestir de púrpura era vestir con una ropa que se teñía con la tinta del marisco. Usted ha visto el pulpo y estos mariscos que sueltan una tinta color morado. Eso hacían con un proceso costoso. Se teñían esas ropas y dice también ahí que eran de lino fino. Y como era un proceso costoso, solamente quienes podían vestirse de esa manera eran los ricos. Por eso es que está hablando de que este rico vestía de esta forma. ¿Ok? Era como vestir hoy en día de ropa bien cara. Y dice que este rico todos los días era un millonario, porque todos los días hacía que banquetes, y no cualquier banquete. Eran banquetes espléndidos, con abundancia. Pero aunque él era rico materialmente, era un pobre espiritualmente. Era un miserable. ¿Ok? Ahí tenemos el primer personaje. ¿Qué más dice la historia? Había también un mendigo llamado Lázaro. Ahora pone el yuxtapuesto, lo contrario de ese rico. Tengo un rico acá, ahora tengo un mendigo que no tiene nada. Aquel lo tenía todo, materialmente hablando. Este materialmente hablando no tiene nada. Y este estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, a la puerta de la casa del hombre rico. Y está enfermo, lleno de llagas, úlceras en su cuerpo. Y el hombre rico lo está viendo, está en la puerta de su casa.
Vamos a ver, ¿qué dice? que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Sigue. Y aconteció, ahora viene lo interesante, Que murió el mendigo, murió Lázaro. ¿Qué pasó con el cuerpo de Lázaro? fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sí, sí, pero el cuerpo, la casa, vuelve a la tierra. Pero el hombre interior fue llevado, porque tú no sabes, a que tú no ves eso. Ahora mismo, si tú te sales de tu cuerpo y te paras allá al lado de tu cuerpo, tú sabes el camino al cielo. Por eso es que hay dos ángeles que vienen a asistirte y te Llevan al cielo, si perteneces al cielo. Si no perteneces al cielo, también vienen y te llevan al lugar de tormento. ¿Ah? La gente piensa, no, porque yo, o sea, Juegan con esto tan serio. ay, si a mí me sacan del cuerpo, yo grito a Dios que me perdone, que me... No, papá. Tú defines mientras estás en el cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Usted sabe cuánta gente, millones, en el lugar de tormento, no están en el lago de fuego, en el lugar de tormento ahora mismo están pidiendo una oportunidad? Y la gente aquí en la tierra la tienen y la desperdician. Ellos quisieran estar de nuevo en una iglesia escuchando un sermón como este, para nunca desperdiciar esa oportunidad. Y hoy gente la tiene y la desperdician como si nada. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Algo interesante. Murió su cuerpo, la casa, la morada se quedó. El hombre interior, el alma, mente, conciencia, corazón, ese cuerpo que tiene su cuerpo espiritual, cuerpo celestial, ese cuerpo del hombre interior que se puede ver visible en el mundo espiritual, fue llevado por los ángeles al lugar o al seno, que usted sabe que es lugar de consuelo o lugar cercano a Abraham, porque en los banquetes quien se sentaba en el seno era quien estaba ¿qué? Próximo o cercano a la persona que lo había invitado. y murió también el rico, y fue el cuerpo, la morada del rico también la metieron donde, en la caja, en el mausoleo, en el lugar allí, pan, en el cementerio. Pero eso fue a nivel de aquí, de lo visible de la tierra. Pero en el mundo de lo invisible, oiga bien, En el mundo de lo invisible, dice el 23, vamos al 23, sigue. Y en el Hades, es rico en el Hades, alzó, sigue ahí. Sus ojos, pues tiene ojo. estando en tormento, ¿Cómo usted explica que el cuerpo de rico está sepultado en la tierra, pero él está en el Hades? Porque tiene un cuerpo que tiene la misma que identidad de este cuerpo visible. Hay ojos, hay manos, hay lengua, hay boca, hay conciencia, la misma que está en este cuerpo. Todo. Porque quien ve a través de este cuerpo es el hombre interior. ¿No se acuerda que usted va a la funeraria y ve el cuerpo allí? Pero el cuerpo no ve, los ojos están. El cuerpo está allí. Pero ese cuerpo no toca, no siente, no ve, no escucha, no habla. Porque el que hacía eso a través del cuerpo ya no está. Se fue, abandonó el cuerpo. Pero está en el Hades y alzó sus ojos. O sea que ¿qué? Miró. Y estando en Estando en tormentos. ya estaba en esa condición. Y vio de lejos a quién, Abraham, a la distancia. Y también vio a quién, a Lázaro, en compañía o en el lugar donde estaba Abraham, a donde iban todos los justos desde Adán, justos bajo la conciencia, justos bajo la ley, allí en el seno de Abraham. Sigue. Entonces él, dando voces, dijo, Padre. Espérate.
Para tú dar voces, ¿qué tiene que haber? Boca y cuerdas vocales. ¿Estás viendo? Ah, pues el hombre interior usa las cuerdas vocales del sistema biológico, porque hay unas cuerdas vocales que se manifiestan a través de qué? De mi garganta, de mi lengua, de mi voz. Pero allí él está gritando y no tiene la lengua del cuerpo. Para que ese cuerpo tiene su propia lengua. ¿Ves? Es la que va como que encaja ahí. Y dio voces, gritó y dijo: Padre Abraham, ¿cómo tú puedes llamar a alguien si no estás consciente? Ten misericordia de mí. Estaba pidiendo misericordia. Misericordia es una palabra compuesta. Ser cordial con el miserable. Misericordia, cordial con el miserable. Ten cordialidad conmigo que me siento miserable. Y cuando Dios aplica la cordialidad con un miserable, eso es misericordia. ¿Ok? Y dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Por qué él dice que envíen a Lázaro? Porque él está reconociendo a Lázaro, aunque el cuerpo físico de Lázaro está en la tierra. Pero ese cuerpo mantiene la identidad. Entonces dice: para que moje la punta de su dedo. Quiere decir que él está viendo que Lázaro tiene que, mano, que hay dedos en Lázaro. Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi que. Quiere decir que el rico está consciente que él tiene lengua, él tiene ojos, él tiene boca, él está dando gritos. Dice: y quiero que por favor tú le digas que moje la punta, aunque sean las puntas de sus dedos en agua, y me las ponga en la lengua, porque estoy atormentado. Y dice que estando en tormento hacia sus ojos, pero ahora es que va a revelar cuál es el tormento. Estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que el lugar de tormento en el Hades, o sea, que es lo mismo, no es el lago de fuego, pero el tormento es en llama. Es llama también. ¿Cómo? Ya lo dice ahí. Estando en tormento en el Hades, alzó sus ojos, y ahora dice que le está pidiendo que mojen la punta de los dedos y le pongan agua en la lengua para refrescarse, porque está siendo atormentado en esa llama. ¿Qué llama? La que está en el lugar de tormento. Pero ese no es el lago de fuego y azufre. Eso está ya mismo. Entonces quiere decir que el Hades, o lugar de tormento, es lugar de tormento porque ya está siendo atormentado ¿en qué? En llamas. Y el rico estaba experimentando ese tormento. ¿Por qué? Por cómo vivió en la tierra. Porque con sus vivencias determinó a dónde iba a pasar qué. La eternidad. ¿Y sabes qué? Ese rico todavía está en el lugar de tormento. Todavía, desde ese día que partió, todavía está allí. Y de allí lo van a sacar un día y usted va a ver para dónde va. Para el juicio, y después del juicio. Y en el juicio le van a decir: ¿te acuerdas? Cuando lo mismo que le dijeron ahí, cuando tú veías a Lázaro, que tuvo muchos males y tuvo muchos bienes, y le pasabas por el lado y los perros lo lamían, y tú como si allí lo que hubiera fuera un pedazo de animal. Y ahora él está siendo aquí consolado y tú estás recibiendo lo que tú te merecías. Voy a decir algo aquí. A los que me vean o me vean después en las redes. ¿Dónde está el purgatorio para el rico ahí? No lo pudieron sacar de pena y llevarlo a descansar. Tenía chavo. Quizás la familia podía pagar, pero yo no lo veo siendo libertado. Está siendo atormentado en la llama. Porque el árbol como cae, así queda. Así queda, dice la Biblia. No hay quien te saque de pena y te lleve a descansar. Te fuiste sin salvación caíste. Te fuiste salvo te fuiste. Oye bien. Porque estoy atormentado en esta llama. Sigue, que estoy terminando.
¿Qué más dice? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu tierra, en tu vida, y Lázaro también males, pero Oye. ahora este es. Abraham también está hablando. ¿Ah? Hijo, acuérdate. Cuando esa palabra acuérdate, ¿de qué habla? ¿De qué? De memoria. Pues está que la memoria está allí. Son enseñanzas bíblicas. La memoria está allí. Porque él murió ¿qué? Ah, no, pero entonces yo voy a estar en el cielo con la memoria atormentándome. No, esto es un hombre que murió en perdición, con mente corrupta, dañada. ¿Ok? Donde la conscupere no sale de él. Y Lázaro también recibió en vida males. Pero ahora, fuera de la tierra, Lázaro está siendo consolado y tú atormentado. El que estaba siendo atormentado en la tierra ahora era consolado. Y el que tenía todos los bienes en la tierra ahora estaba siendo atormentado. O sea, los papeles se intercambiaron. Pero ahora era por la eternidad, donde el dinero no podía hacer nada. Ni la ropa ni los banquetes lo podían librar del tormento que estaba viviendo. ¿Qué más dice? Además de esto, hay una gran cima. Una cima, una separación, un abismo. Está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y usted sabe que la Biblia habla de ese abismo. Cuando usted busca Isaías 14, no voy a entrar ahí, dice, en lo que se profesa contra Lucifer, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El Hades y el Seol es una cosa, el abismo es otra. Y en el abismo, se presenta la palabra en Apocalipsis a un rey que no es Lucifer, que es el rey del abismo, Apolión o Abadón, surgiendo de ese lugar con aquellos seres que se ven con pelo de mujer, dientes de león. Usted busca Apocalipsis, surgen del abismo. Y el abismo está, según Isaías 14, a los lados del Seol. Y cuando usted lee ahí esas temperaturas del Seol, dice que cuando el ángel abre el pozo del abismo, ¿qué sube del abismo? Humo. Claro, si está al lado del Seol, la temperatura del Seol, el tormento del Seol, esa llama que hay en el Seol, al él estar contigo o al lado, recibe esa temperatura y todo ese humo sube ¿por dónde? Por el abismo. ¿Ves? Entonces la gente tiene que aclarar el concepto y es bueno enseñarlo, porque la gente piensa que el que se muere sin Cristo se va para el infierno. Ahora no, ese va a ser su destino. Está en el lugar de tormento, en el Hades o en el Seol. El salmista hablaba, no dejarás mi cuerpo en el Seol. Job también hablaba, porque cuando el Señor vino, eso lo vamos a ver ya mismo, lo voy a terminar, pero quiero que vean esto. Le dice, no, es que hay una gran cima, una separación, un abismo que está entre nosotros y vosotros no pueden pasar de aquí a allá, ni de allá a acá. Sigue el próximo. Entonces es una revelación que nos está dando la palabra. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Se olvidó de él. Ya se le olvidó el agua para la lengua. Como le dijeron, no, es que Lázaro no puede ir para allá a llevarte agua porque no hay forma de pasar para allá. ¿Cambió qué? El enfoque, ya no está pensando en el agua para él. Entonces, ok, entonces te ruego, pues, está bien, si ya no hay solución para mí, ¿qué dice? Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, manda a Lázaro que vaya a la casa de mi padre. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque tengo 5 hermanos. Para que él... Entonces, ¿eran cuántos hermanos en total? 6. Y ese rico, que me imagino que era, si los demás no eran ricos, todo el mundo estaba bajo la cobija de él. Había billete. Se está diciendo, pues mira, mándalo. Era un mandón. Le encantaba dar órdenes, está allí dándole órdenes a Abraham. Lo que acostumbró en su vida. Envíalo a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. Está consciente de cuántos son y todo.
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de... Él está viendo que es tan cruel ese lugar que él no quiere que sus hermanos vayan allí y está buscando la manera de que envíen a Lázaro a que vaya a la casa de su padre a hablarle a sus hermanos para que no vayan a donde él fue. Sigue. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tienen la palabra, quieren evitar llegar a ese lugar. El que cree y la hace, aunque esté muerto, vivirá. ¿Queremos evitar ir al lugar de tormento? Vivamos la palabra. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, escuche bien, porque no voy a entrar del todo. La Biblia dice en Efesios, voy a avanzar, que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús vence los principados, vence las potestades y triunfa sobre ellos en la cruz. ¿Ok? Entonces, cuando él vence, usted sabe qué pasaba cuando un rey vencía. Cuando un rey vencía, ¿qué pasaba? Cuando un rey vencía, había un botín de guerra. Un botín de guerra. Dice que Jesús descendió y fue a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban? En el Seol. Y les predicó, no para que se salvaran, porque ya estaban ¿qué? En el lugar de tormento, sino para que vieran que lo que Noé pregonaba se había cumplido, que era real. Y no solamente para eso. Efesios dice que como Jesús buscó en la cruz sobre ellos, fue y buscó el botín a todos los que estaban en el seno de Abraham, que no podían ir al paraíso. Dice que llevó cautivo la hueste de los cautivos y ascendió ¿a dónde? Al cielo. Quiere decir que el Señor, a todos aquellos que no podían ¿qué? Acceder al paraíso, como ahora en la cruz del Calvario, ya Jesús lo había declarado al ladrón: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dice que él va para el Seol ni para el seno de Abraham. Al contrario, cuando Jesús muere, va y busca el botín, que son los que están ¿qué? Confinados en el seno de Abraham porque no podían acceder al paraíso. Y lleva esa huestes de cautivo y asciende al cielo y dice: ¿y quién ascendió al cielo si no fue el que descendió del cielo? Y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Y dice que subiendo a lo alto y habiendo recogido ese botín de justos que los lleva al paraíso, entonces reparte los dones a los hombres, a la iglesia, bajo ese nuevo pacto, para que el hombre también pueda ¿qué? Participar del paraíso. ¿Va entendiendo? Por medio de esos dones que capacitan la iglesia. Ahora bien, cuando alguien muere ahora en el nuevo pacto, ya no va al seno de Abraham, porque al seno de Abraham iban porque no podían ir al paraíso. Pero Jesucristo abre el paraíso y el acceso al paraíso. Y ahora el hombre que muere y la mujer que muere en Cristo, nueva criatura, va al paraíso. Y va a reunirse con sus parientes. Y murió Abraham y fue reunido con sus padres. Y murió Benjamín y fue reunido con sus padres. Y hay versiones que dicen con sus parientes familiares. En el paraíso. Que está en el tercer cielo según la revelación que Pablo habló. Ahora bien, los que están desde Adán, que fueron injustos desde Adán, desde allá, yo no sé, porque la Biblia no te certifica si Adán fue salvo, si Eva se salvó. Eso no lo dice. Eso no lo dice. Y lo que no dice, tú no puedes ¿qué? Decirlo. Eso lo sabe Dios. Escuche bien. Pero toda esa gente que murieron desde allá, que murieron en injusticia, están en el lugar de tormento. ¿En dónde? En la otra parte. Ellos vieron cuando Jesús fue
les habló a ellos para testimonio y vació el seno de Abraham y se llevaron todos esos ángeles con Jesús a todos esos cautivos que eran justos al paraíso y ascendió al cielo, llevando las huestes de los cautivos. Estaban cautivos porque eran reos de muerte. Hasta que Jesucristo vino y venció a la muerte en la cruz. Entonces viene lo que es la repartición de los dones para que el hombre bajo el movimiento del Espíritu Santo y esa capacitación pueda equipararse y vivir para Dios y llegar al lugar Que está reservado para los creyentes. Entonces, ¿qué pasa con esos que están allí en el Hades? Vamos a ir a Apocalipsis. Y con esto cierro. Apocalipsis. Busque conmigo Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11 en adelante. Mire bien, escuche bien. Antes de entrar en Apocalipsis 20:11, cuando Jesús viene en su venida después de la tribulación, un ángel, dice la Biblia, un ángel fuerte, abre el pozo del abismo, que le hablé ahorita, sale un humo de él, pero ahí meten a Lucifer atado y cierran el pozo. Y Lucifer es atado por 1000 años. Los 1000 años del milenio. Cuando terminan esos 1000 años, se va a dar esto. Apocalipsis 20:11. Vamos a ver qué dice allí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi. A los muertos, grandes ¿Cómo estaban? y muertos. Oiga, no se cree esa mentira. Vive la vida, que eso es lo que tú te llevas. No. La muerte es un paso hacia la vida eterna. Ahí es que comienza. Tú mueres a este sistema, pero entras en un mundo espiritual donde comienza la vida allá. Pablo dice, si yo me voy de aquí, me voy a hacer presente al Señor. ¿Ve? Dice, ahora estoy ausente en el cuerpo, pero cuando yo salga del cuerpo, voy a entrar en su presencia. ¿Estás viendo? Estaban muertos en la tierra, físicamente, pero mire lo que dice. Grandes y pequeños, Grandes y pequeños. de pie ante Dios. Usted dirá, ¿cómo puede estar un muerto de pie ante Dios? Bueno, porque están muertos en la tierra en lo físico, pero en el hombre interior, en el otro cuerpo, están ¿qué? De pie. Ante Dios. Y los libros, Fueron abiertos. y otro libro, Fue abierto. y dice, el cual, ese otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron ¿qué? Juzgados Juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus. obras. Por eso la Biblia dice, alégrate joven en los días de tu juventud. Y ten contentamiento. Pero tú tienes que saber algo. Sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Y la gente dice, no, que yo esa es mi vida. No, tú haces tu vida, pero Dios te va a juzgar. ¿Entiendes? Y míralo ahí, el escenario está aquí. Todos los muertos que estaban en el Hades, lo vas a ver ahora, no eran los muertos que estaban en el paraíso, los muertos del Hades, los que están en el lugar de tormento, grandes y pequeños, están de pie ante Dios. Y los libros fueron, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, o sea, se hizo un juicio a los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, que mientras la gente hace aquí las cosas, en los cielos están ¿qué? Registrando sus obras. Y los juzgaron según sus obras. Sigue el próximo texto. Y el mar entregó los muertos que había en él. Oiga bien. Y la muerte y el Hades, mire el Hades, el lugar de tormento, Entregaron los muertos que había en ellos. que son los que están allí todavía. Pero después del milenio, la muerte, el imperio de la muerte y el Hades entregan a esos muertos que están allí en el tormento, para que sean juzgados, para que Dios les manifieste la justicia del por qué ellos van a ir
a una separación eterna. Ok, vamos a verlo ahí. Y entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. obras. Sigue el próximo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando fueron lanzados al lago de fuego, la muerte, el Hades y todos aquellos cuyos nombres no estaban inscritos, ve el próximo texto. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago De fuego. Esta es la muerte. segunda. Ellos están en el lugar de tormento, en el Hades. A los que estaban en el Hades, en el seno de Abraham, se los llevaron al paraíso. Dice que descendió, testificó y se llevó el botín. Se llevó la hueste de los cautivos que estaban en el seno de Abraham. Se vació eso. Ahora el que muere en Cristo va al paraíso. Está en el paraíso. Hasta el arrebatamiento de la iglesia. Bodas del Cordero. Y vivir eternamente con cuerpo glorificado. Que por eso es que estoy entrando aquí, porque eso tiene amarre con el tema de mañana. Pero miren esto. Los que están en el Hades, en tormento, en llamas, los van a sacar. La muerte y el Hades los entregan para que vayan al juicio del trono blanco. Y los van a juzgar según las obras que hay escritas en los libros. Y también en el otro libro que es el libro de la vida. Y todo aquel que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. Dale el otro texto, el 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de... Oiga, si están en el Hades todavía, es porque no estaban en el libro de la vida. Pero Dios tiene que hacer ¿qué? Un juicio para ser justo y que ellos en su memoria puedan ¿qué? Ver el por qué Dios los va a separar eternamente. Porque Dios es un Dios justo. ¿Ve? Y Dios le va a bajar con las pruebas, con la evidencia, para ser justo con ellos. Y les va a demostrar que ellos no estaban en el libro de la vida y le va a demostrar sus obras que fueron malas. Y las veces que Dios le dio la oportunidad y le extendió su misericordia. Y les va a bajar con el peso de la palabra. Entonces, como no se hallaron en el libro de la vida y sus obras fueron malas, fueron lanzados también ¿a qué? Al lago de fuego. El lugar de tormento no es el lago de fuego. Al lago de fuego los lanzan cuando pasa el juicio del trono blanco. Y ahí se cumple lo que Jesús dijo. El fuego que no se apaga. La llama que nunca se apagará. El gusano de ellos no muere. Por los siglos de los siglos. Amén. Horrible. Horrible expectación de juicio le espera a todos aquellos que no inscribieron su nombre en el libro de la vida para tener participación de la vida eterna. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois cuando os persigan. Bienaventurados somos. ¿Cuántos son bienaventurados? Los que no vieron y creyeron. Cristo viene, se va a la iglesia, pero si Cristo no llega y tú te vas, fuiste arrebatado para el reino. Asegúrate de estar inscrito en ese libro, de que hayas sido lavado con la sangre, de que tus pecados hayan sido perdonados, para que cuando salgas de esta casa puedas entrar en el gozo del Señor. Y vamos a ver, porque la Biblia habla en escatología de la resurrección de los muertos. Habla de la eternidad. ¿Te has escuchado eso de la eternidad? Yo les di vida eterna. ¿Ves? Y vamos a hablar de esas cosas en el día de mañana. Dios primero, si el Señor no viene hoy y el Señor permite que estemos mañana con vida. Porque no podemos planificar, hermano. La Biblia dice que es si Dios lo permite. ¿Ves? Ellos dijeron, iremos, traficaremos, haremos. Pero esto es si Dios lo permite.
Entonces, mire, cosas que usted tiene que saber. Nunca a usted se le va a borrar la memoria. Nos vamos a reconocer. Ya viste en la prueba, nos vamos a reconocer. Que estamos en un cuerpo corruptible. Mañana tú vas a ver que este cuerpo corruptible, cuando se dé la transformación, va a entrar en un cuerpo incorruptible, semejante al del Hijo de Dios, participantes de la naturaleza divina. Y así como hemos traído la imagen del Adán terrenal, traeremos la imagen del Adán celestial. Sembramos cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Sembramos cuerpo en debilidad, resucitará en poder. Amén, hermano. Pero mañana vamos a ver cómo es ese cuerpo de gloria, qué capacidades tiene, todo eso, porque eso es interesante y es parte de lo que vamos a recibir. Dice, amados, ahora somos llamados hijos de Dios porque hemos recibido, hemos sido lavados, los que han sido lavados, pero aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal y como Él es, en un cuerpo de gloria, de poder, incorruptible, inmarcesible, participantes de la naturaleza divina. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si alguna vida quiere oración, si alguna vida quiere salir y escapar, porque no hay nada más seguro que la muerte y el arrebatamiento de la iglesia. Esta es la noche de escapar y decir, escribe mi nombre en el libro de la vida, lávame con tu sangre, perdona mis pecados, hazme nueva criatura. Esta es la noche. Esta es la noche para que no se pase un día en el cielo este escenario diciéndote Dios, yo te di oportunidad. ¿Te acuerdas aquel día que te traje el predicador de Puerto Rico y te habló y tú escuchaste y no hiciste caso? Eso es lo que Dios va a hacer con la gente. Porque así como Dios hace aquí, hace en muchos lugares, le da oportunidad a mucha gente. Dice que aquella gente se burlaban de Noé, pero un día comenzaron a ponerse las nubes que nunca se habían visto, los truenos que nunca se habían visto, los relámpagos que nunca se habían visto, y lo que parecía locura para ellos comenzó a ser una realidad. Y comenzó a caer, y comenzó a llover, y comenzaron a ver el diluvio que tanto había pregonado Noé, y lo que parecía locura ahora era la verdad que se estaba viviendo. Y llegaron, ¿sabe qué? Donde el loco, a gritarle, Noé, ábrenos la puerta. Pero ya Dios había cerrado la puerta. Ya la puerta Dios la había cerrado. Todavía la puerta está abierta. Todavía hay oportunidad de escapar. Todavía hay oportunidad de inscribir tu nombre en el libro de la vida. Que el Señor te diga un día, ven buen siervo, ven buena sierva y fiel, que en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. Lo que pasa en la tierra se escribe en el cielo. Y cuando tú vienes a un lugar como este y recibes al Señor, se documentan los libros de las obras del cielo. Tal día, a tal hora, me confesó delante de los hombres en York, Pensilvania, a tal hora en aquel culto, y eso se queda ahí. No lo acabas de leer en Apocalipsis. Fueron juzgados por sus obras. Y después buscaron el otro libro, el cual es el libro de la vida. Y todo aquel y toda aquella que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿A quiénes los lanzan? Los ángeles. En un lago de fuego y azufre. ¿Usted ha tenido la oportunidad de oler azufre? Yo no sé cómo esa gente van a poder. Por el azufre horrible, el fuego horrible y los gusanos horribles. Y no es por un día, es por los siglos de los siglos. Pero hoy el Señor está abriendo una oportunidad de escapar. De escapar. De que tú salgas de ahí y digas, quiero al Señor. Alguna vida para Cristo, alguna reconciliación.
Alguien más que quiera la oración aquí. Ok, vamos a orar. La iglesia ora conmigo. Amén. Por encima de todo eso, vamos. Tú lo que tienes que hacer es decirle al Señor que te limpie con su sangre. Eso es lo que hay que decirle ahí. Dile, Padre, aquí estoy en esta hora. Lávame con tu sangre. Rompe toda maldición. Toda obra del maligno se quebrante. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame a servirte. Quiero acercarme a ti. Quiero buscarte en espíritu y verdad. En el nombre de Jesús se quebranta todo yugo, todo lazo. En el nombre de Jesús de Nazaret se apaga. Dios mío, todo altar, Padre amado, todo espíritu de Satanás que viene contra ella se quebranta. Espíritu Santo de Dios, entra con poder en ella, en su casa, en su vida, en su simiente, Dios mío, en sus generaciones. Para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven a morar en ella, Dios. Séllala, transfórmala. Escribe su nombre en el libro de la vida. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Mañana a las 9 de la mañana estamos aquí otra vez. Está invitada para que venga a escuchar la palabra de Dios, que esa es la que transforma. Esa es la que llega donde el hombre no puede entrar. Esa es la que hace lo que el consejo no puede hacer. Porque es espíritu y es vida. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia. Si el Señor no viene, mañana estamos en este lugar. Amén. Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Su nombre. Mañana estamos aquí a las 9 de la mañana, hermano, empezando a las 9 de la mañana. La iglesia va a estar abierta ya antes de las 8 de la mañana. Vamos a orar. Queremos empezar, si es posible, a las 9 en punto, para que así